Son muchas las investigaciones que se han hecho acerca del cine de Wes Anderson y sus características, como la fotografía, el guión o la dirección de actores. Nosotros hoy nos vamos a centrar en el estudio de Sang-Hin Lee de 2016, en el que escribe sobre la relación entre la puesta en escena y las emociones en sus 6 primeras películas de acción real. En el libro La narración del cine de ficción, David Bordwell discute lo que él llama la marca registrada del autor. Esta marca o firma depende de recursos recurrentes reconocibles de una película a otra. Se pueden distinguir a los directores por 2 razones. Primero, los llamados motifs, como los lisiados de Buñuel, los desfiles de Fellini o las actuaciones teatrales de Bergman. Y por otra parte, también se puede identificar al autor por técnicas de cámara, como las panorámicas con zoom de Truffaut o los largos planos de Antonioni. Leyendo esta definición, si buscamos un autor que domina a la perfección estas 2 características, solo se nos puede venir un nombre a la cabeza: Wes Anderson. Wes Anderson es un conocido autor que ha construido su propio mundo visual y narrativo único y distintivo. Los espectadores regularmente encuentran en las películas de Anderson largos planos secuenciales, tomas simétricas frontales, tomas estáticas aéreas de 90 grados, tomas en cámara lenta, trabajos de cámara en mano o referencias intertextuales como sus bibliotecas de libros o canciones pop de los 60 y 70. Y aunque podáis pensar que estos recursos se pueden observar en muchas películas, en este video ensayo analizaremos cómo el cineasta tejano consigue crear un juego ambivalente entre estas características y el espectador. Para empezar con buen pie, definamos su puesta en escena. En algunos casos, y en este en particular, lo que vemos en una película, como quién está contando la historia o cómo se mueve la cámara, puede ser más importante que los propios personajes y escenarios. A esto lo llamamos heurística comentativa. De ser al revés, estaríamos hablando de heurística expresivista. Aparte de esto, Adrian Martin ya define 2 tipos de estilo. Uno que se ajusta bien a la historia y otro más exagerado llamado estética manierista, siendo este último clave para definir los rasgos de su filmografía. Esto significa que a veces la forma en la que se cuenta la historia no coincide exactamente con lo que se está contando. Y esto es muy común en las películas de Wes Anderson. Entrando ya en materia, vamos a rescatar el término de la ambivalencia. Cuando decimos esta palabra, nos referimos a cuando el director hace un efecto de dualidad entre cómo se siente el espectador hacia los personajes gracias a los movimientos de cámara y el equilibrio entre la tragedia y la comedia. En estos juegos de cámara encontramos varios tipos de planos, frecuentemente y en constante evolución durante las 6 películas. El primero de ellos son los largos planos secuenciales. Aunque hay algunas variaciones, esta técnica se puede encontrar fácilmente en todas sus películas. Estos planos secuenciales están convencionalmente vinculados a los personajes principales. En este plano, cuando los protagonistas avanzan, la cámara los sigue. Sin duda, este es un plano que llama la atención sobre el personaje principal. En Bottle Rocket, Dean y Anthony van a casa de Bob para arreglar las cosas después de un problema en el motel. Los 3 caminan juntos por la casa mientras hablan, y la cámara los sigue desde adelante, retrocediendo hasta que Dean y Bob vuelven a pelear. Durante este minuto de toma continua podemos ver la dinámica entre los 3 amigos. Dean y Anthony están cerca, mientras Bob los sigue, y mientras hablan, la tensión entre ellos se va incrementando. Este plano tiende a ser utilizado de una manera convencional y con una puesta en escena relativamente simple. Otros tipos de planos a destacar que consiguen lo que Anderson busca, mostrarlos lejanos visualmente pero cercanos en lo narrativo, son los planos simétricos frontales y las tomas cenitales. La característica principal de este primer plano es que los personajes miran hacia adelante y directamente hacia la cámara en una pose congelada. Como en este ejemplo de Rushmore, donde vemos al grupo teatral de Max presentado, incluido Max mirando fijamente a la cámara al unísono, sin moverse, como en una fotografía. En el caso de las tomas cenitales son, como su nombre indica, planos en vista de pájaro en 90 grados. Anderson usa este plano tanto con los personajes como para mostrarnos los objetos que han o van a utilizar. Estos planos, como ya hemos dicho, son los que nos mantienen distantes con los personajes. Por eso hace falta algo que complete la afirmación de ambivalencia ya definida. Para ello nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. La respuesta a esta pregunta es clara, Paco. Para ello tenemos que irnos a los inicios de sus películas, ya que la orientación emocional en las escenas de apertura es clave para ver el tono que va a mantener la película. Es evidente que Anderson establece un estado de ánimo específico al plantar minuciosamente señales emocionales en su puesta en escena, compleja, artificial y dirigida por él mismo. Las señales emocionales residirán entonces en la postura de los actores, los trajes, los accesorios, el escenario, la iluminación, el color o la música.
Estos elementos no solo establecen el estado de ánimo de toda una película, sino que también reflejan el universo de los protagonistas, y aquí es donde conseguimos la ambivalencia de su arte. Ejemplo de esto es Life Aquatic, donde el protagonista Zizou descubre la posibilidad de que Ness sea su hijo. Solo en el barco se dirige hacia la proa, en un momento cargado de emociones. Mientras se mueve, se escucha la canción Life on Mars de David Bowie, alcanzando su punto máximo cuando Zizou sopla humo de cigarrillo en la proa. Las pequeñas luces en el barco y en la costa crean un ambiente sentimental. Todas las pequeñas luces que decoran el barco crean un fuerte estado de ánimo sentimental también. Este momento es esencial ya que se relaciona con el tema principal de la película, la relación entre Zizou y Ned. Este estado de ánimo prevalece a lo largo de toda la historia. Una vez al principio de sus películas el director americano haya conseguido acercarnos a la trama y a los personajes, toca prolongar y fortalecer estos sentimientos. Es aquí cuando acude a ciertas técnicas para conseguir la empatía en momentos decisivos de la trama. Nuevamente encontramos tres elementos: la cámara lenta, la cámara en mano o los primeros planos en los llamados momentos de la aceptación de la verdad. Las tomas de cámara lenta las solemos encontrar al final de sus películas, normalmente junto a una canción de fondo, que enfatiza las emociones. A pesar del aparente privilegio que los protagonistas suelen tener en cuanto a clase social, son estos momentos donde Anderson nos guía a empatizar con ellos. En Viaje a Darjeeling podemos ver un análisis de tiempo donde se usa la cámara lenta. Abriendo y cerrando la película con esta técnica, los tres hermanos corren hacia el tren al ritmo de The Kings. Por otro lado, Anderson utiliza tomas con cámara en mano para abordar emociones intensas de una manera más realista y menos ornamental. Esta técnica la encontramos en el clímax. Por ejemplo, en Moonrise Kingdom, el momento decisivo se graba en cámara en mano, cuando Sam se abalanza sobre Redford. Durante la confrontación, se escucha un efecto de sonido del latido del corazón, que se hace más fuerte y finalmente se detiene. El movimiento brusco de cámara continúa mientras Sam huye. Finalmente, llegamos a los momentos más importantes de sus películas, los famosos momentos de aceptación de la verdad. Este plano no necesita mucha explicación. Con ver su filmografía nos damos cuenta de la importancia del momento. Con un plano estático, frontal o cenital más largo que cualquier otro, Anderson nos conecta y muestra cómo el protagonista, con su cara en primer plano, acepta su destino. Acudimos ahora a su obra más aclamada, Gran Hotel Budapest, donde vemos a Monsieur Gustave y a Zero en el vagón de un tren. El recurso del primer plano entra en juego dos veces, y estos hacen contraste entre sí, siendo el segundo el momento que buscamos, el de aceptación. Monsieur Gustave mira hacia el techo solo con una expresión en blanco, lo cual contrasta fuertemente con el estado de ánimo alegre mostrado anteriormente. La iluminación es oscura, no hay música, solo la narración en off de Mr. Mustafa. A través de esta escena, los espectadores tienen la oportunidad de comprender y empatizar con el personaje. Habiéndonos centrado en la puesta en escena de Anderson, cabe recordar que esto es solo uno de los elementos que conforman la eficacia y originalidad de su film. Por otro lado, también están la fotografía, el montaje o la dirección de actores que, en conjunto con la puesta en escena, hacen un resultado tan particular. Para analizar todas estas características no podemos reducirlo a un solo ensayo o un vídeo de 8 minutos, por eso hay multitud de estos que se especifican en cada elemento, haciendo de la obra de Wes Anderson algo más que el entretenimiento, convirtiéndolo en un modelo para generaciones venideras y cátedras necesarias para explicar o justificar muchas corrientes habidas y por haber.